Buenos días. Yo soy Maribel Mora, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Común Podem en Marea. Esta ha sido quizás la junta de portavoces más tensa que me ha tocado vivir desde que estamos en el Senado ya hace casi 2 años. Lo que hemos vivido en esta junta de portavoces, donde se tenía que escuchar a la junta de portavoces, donde lo que estábamos tratando era precisamente de la tramitación del 155 durante toda esta semana, tanto en la comisión como en el pleno, pues podríamos clasificarlo como una aplicación del 155 en el propio Senado y para el propio Senado. La situación de excepcionalidad en la que se está aplicando Cataluña se ha hecho extensivo hoy para la tramitación en el Senado y para los senadores. En el debate de mayor calado que va a haber en la historia del Senado y en la historia de la democracia en estos 40 años, se han mermado los derechos de participación democrática de los senadores, directamente. Se van a interpretar normas de manera sui generis. Se está haciendo una interpretación ad hoc para la comisión que se crea. Se limitan, se aplican unas partes del reglamento y otras que no interesan no se aplican. Y las motivaciones que nos han dado, la verdad es que no solo son claras, sino que se dice que se aplica una parte de la tramitación de unas leyes porque el procedimiento se puede aplicar eso, pero en otras partes pues no se aplica esa tramitación simplemente porque no interesa y porque la mesa decide qué es lo que se aplica. Y se restringen derechos fundamentales de los senadores, el derecho a la participación política, el artículo 23 de la Constitución. Aquí estábamos decidiendo 2 cosas. Por un lado, cómo iba a ser la tramitación de la comisión que va a tramitar este 155, comisión que deberá debatir y decidir cuestiones jurídicas sobre la aplicación del 155, y eso se verá en la comisión. Y en la Junta de Portavoces estábamos viendo cuál va a ser la tramitación y las formas de esa comisión y del pleno que tendremos el viernes. Y en este debate, que es el más importante que vamos a tener nunca en estos 40 años, no se nos va a permitir, primero, no se nos escuchó la Junta de Portavoces el sábado, saltándose el reglamento. La contestación que nos han dado por el miembro de la mesa del Partido Socialista incluso ha sido que si se escuchaba a la Junta de Portavoces quizás habría cometido prevaricación. Me ha parecido lo más fuerte que he tenido que escuchar en el Senado desde que estoy aquí. No se nos va a permitir a los senadores autonómicos, y por eso hemos puesto un recurso de reconsideración, la intervención en la comisión, una comisión conjunta que se hace con la de constitucionalidad, con la de Constitución. No se nos va a permitir la participación a los senadores de designación autonómica, que se permite en el reglamento. No se nos va a permitir petición de informes, cuando además se va a tratar temas muy difíciles, jurídicamente muy cuestionables, donde además hay muchísimos profesores y catedráticos constitucionales que están debatiendo continuamente sobre si lo que se está decidiendo y el cómo es constitucional o no es. No se nos va a permitir, en temas que afectan especialmente a una autonomía, solicitar ponencia previa al debate en esa comisión, cosa que también permite el reglamento. Los plazos y el calendario que se ha decidido son ridículos, absolutamente ridículos, cuando estamos hablando de un tema de mucho calado. Estamos hablando de suspender a una autonomía, estamos hablando de suspender a un ejecutivo completo, estamos hablando de que se van a mermar los derechos de participación de las personas que han sido elegidas democráticamente y que forman parte del Parlamento catalán. Se reducen los tiempos tanto como que, mientras que nosotros tenemos plazos para presentar enmiendas de hasta 4 días para una moción o 10 días en una ley, aquí se nos van a dar horas. Mientras que, por ejemplo, para elaborar una ponencia, la ponencia es la decisión que tome la comisión, que después debatiremos en el pleno, normalmente tenemos hasta 5 días para hacer esas reuniones y debatir y saber qué es lo que se va a plantear y para decidir. Aquí se va a hacer en esas mismas 5 horas. Se nos dan 5 horas para plantear enmiendas, se van a hacer 5 horas para votar, se va a hacer 5 horas, se va a hacer absolutamente todo. Mientras que por parte del Grupo Parlamentario Popular, desde el PP, se criticaba a Fercadell porque en 5 horas se liquidó la autonomía, según decía Rajoy, se liquidó la Constitución y se elaboraron 2 leyes, aquí en 5 días se nos construye absolutamente todo para hacer el mayor debate y decisión que vamos a tomar nunca en la historia. Y además se nos cercena la posibilidad, se nos impide el que podamos defender vetos a la totalidad
a esta aplicación del 155. La explicación por qué es porque simplemente se decide que se nos posibilita graciosamente presentar enmiendas, pero graciosamente no se nos permite el poder defender legalmente y legítimamente que podamos presentar una enmienda a la totalidad, un veto a la totalidad a esta propuesta de aplicación del 155. La única explicación que tenemos para esto es que esto ya está pactado, que hay un pacto entre el Partido Popular y el PSOE para admitir determinadas enmiendas parciales, para rebajar un poco la aplicación de este 155 y que por eso se permite esto, pero no se nos permite los vetos a la totalidad, un posicionamiento en contra que defendemos otros grupos parlamentarios. Esto es un paripé, realmente. Está ya todo decidido porque no existe tiempo para el debate siquiera, existe muy poco tiempo para que se puedan plantear alternativas, para que se puedan debatir, para que se puedan hacer propuestas, para que no se nos permite pedir informes, no se nos permite hacer ponencias y realmente la aplicación así del 155 entendemos que es una amenaza para el resto de gobiernos autonómicos que están democráticamente elegidos. Estoy abierta a vuestras preguntas de las cuestiones que hemos tratado en la comisión, si queréis saber algo. Sí. Sí. Ciertas medidas de las que se proponen en el 155, que había un pacto. Me gustaría Esa es la interpretación que hacemos. Ah, vale, o sea que nadie lo ha dicho, ni PP ni PSOE han reconocido eso. Eso se lo imaginan ustedes. Nos lo imaginamos porque se interpreta, claro, porque la tramitación que se ha decidido por parte de la mesa se nos va a permitir presentar enmiendas parciales, pero no enmiendas totales. Cuando nosotros planteamos es por qué se nos elimina la posibilidad de presentar un veto, o sea, una enmienda a la totalidad, la explicación en realidad no hay ninguna explicación. ¿Sabes? Porque la tramitación no dice nada en un principio, entonces se está utilizando la tramitación de una ley para buscar algo analógico para esta tramitación, pero se utiliza lo que se quiere de esa tramitación de la ley. Si nos va a permitir hacer enmiendas parciales, pero no totales. ¿Qué es lo que deducimos? Pues que ya hay un pacto para esto. El plazo de las 5 horas que está comentando para enmiendas, ¿se refiere al plazo dentro de la ponencia o sí. se refiere a la duración del pleno? ¿Es en la ponencia? En la ponencia, sí. En el pleno ya tendrá que estar. En la comisión será el jueves. ¿Vale? Sí. Hay un plazo, durante 5 horas se posibilita desde que se constituye hoy la comisión y en el jueves se reúne la ponencia, ¿vale? O sea, se reúne parte de la comisión para elaborar un texto. Tiene para deliberar, elaborar ese texto y que podamos presentar todos enmiendas y que después se convoque la comisión y se decida 5 horas. Para todos 5 horas. Se refiere entre el mediodía del jueves y las 5 de la tarde. Entre las 12 y las 5, todo. Todo a la vez, todo. El debate, las propuestas que se hagan, las propuestas alternativas, todo. Las enmiendas, decisión de las enmiendas, la deliberación, todo, 5 horas. Se ha abordado la cuestión de la comparecencia del presidente Carles Puigdemont y cuál ha sido el debate en este tema. Debate no ha habido. Se ha preguntado por parte del portavoz socialista si se sabía si iban a venir, si iba a venir, y por parte de los miembros que luego lo dirán de PDeCAT y Esquerra Republicana, pues han dicho que se estaba intentando cuadrar la agenda y que lo decidiría el Consejo de Gobierno catalán. ¿Se ha hablado sobre si Puigdemont convoca elecciones, se podría retirar el 155? ¿No se ha debatido sobre ello? Solo hemos hablado de las cuestiones de tramitación de esta semana. No. Solo se ha hablado de que se posibilitaba la intervención de Puigdemont ya fuera en la comisión o en el pleno. Eso sí. ¿Más preguntas? Gracias.